¿Qué tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer el proceso de diagnóstico? Bueno, información técnica, como dijimos, manuales, voy a necesitar manuales, esquemas, manuales de reparación, a veces de montaje y desmontaje, manuales de esquemas eléctricos, o los diagramas eléctricos, porque si voy a tener que hacer una medición y demás en los cableados, por ejemplo, en un sensor o en un actuador, ver el conector o la ficha, cómo es la distribución de la pinera, ¿no? Cómo es el pinout de esa ficha para saber dónde medir y qué medir. Hojas de datos o de valores, precisamente para saber qué magnitudes medir o cuáles son los valores que están dentro de los valores normales a la hora de hacer la comprobación. Y además de la información técnica, por supuesto, contar con el equipamiento para hacer esas mediciones y comprobaciones, ¿sí? Desde lo más básico hasta no lo súper avanzado, pero sí hasta lo último que necesite para un diagnóstico electrónico en ese tipo de vehículo, en ese tipo de tecnología que tiene el vehículo. ¿Ok? Si es un vehículo, por ejemplo, es una inyección y voy a hacer un diagnóstico en inyección, pero es un vehículo relativamente antiguo o de las primeras inyecciones y demás, quizá no requiera demasiado equipamiento sofisticado, con un buen tester, no sé, una punta lógica, un manómetro de presión de combustible, hago el diagnóstico, hago el proceso diagnóstico. Incluso en esas inyecciones, por ejemplo, puedo borrar la memoria de código de falla en algunos vehículos, ya podía borrarlas en ese momento desconectando la batería, esperando un tiempo, etcétera. Es decir, que a medida que el auto sea más nuevo, más equipamiento voy a necesitar para acompañar el proceso diagnóstico completo. Como dije recién, con un buen tester o multímetro automotriz y algún otro probador o algún otro simulador o probador de sensores y demás, uno generalmente hace el diagnóstico. Hacer el diagnóstico es determinar si un componente o qué elemento es la posible causa. Pero ojo que después a la hora de reemplazarlo, quizás para terminar ese proceso de diagnóstico hace falta, como dijimos, no sé, borrar el código de error, para eso necesito un escáner hoy en día en los vehículos, o hacer una reprogramación de algo que saqué o cambié o saqué para hacer una limpieza y coloqué, ¿ok? Entonces digamos que cuanto más complejo, más nuevo o más tecnológico sea el sistema en el vehículo donde estoy trabajando, seguramente más equipamiento voy a necesitar. Por supuesto, cuando hablo de más equipamiento, o sea, la base del diagnóstico electrónico es lo que conocemos como escáner, ¿no? O interfase de diagnóstico electrónico, comúnmente llamado escáner, que es un escáner automotriz, que es precisamente un elemento que tiene un software que hoy en día abarca como mínimo lo pedido por las normas, ¿sí? Por las normas OBD, como mínimo, y de ahí para arriba hay escáneres un poco más avanzados con otras funciones, ¿sí? Un poco más específicas. Hoy vamos a hablar entonces un poquito de eso, cuáles son los eh, medidores automotrices, los instrumentales automotrices que son la base del diagnóstico electrónico, ¿sí? O diagnóstico computarizado, como lo llamamos. También hablar de un escáner, hablar, como dijimos a través de un osciloscopio, cada vez en los últimos años cada vez más necesario, ¿sí? Cuando el proceso del diagnóstico está un poco más avanzado, ya contar con un osciloscopio es una ayuda muy importante. Por supuesto que además de tener el equipamiento, como decimos siempre, saber aprovecharlo y saber usarlo, ¿no? Es decir, si solamente cuento con el equipamiento, como dije antes, hice una inversión, me compré un escáner y solamente lo uso para enchufar y borrar el código de error y apagar la lamparita, en realidad lo que invertí no lo estoy recuperando, o sea, estoy desperdiciando muchísimo de lo que podría hacer con ese equipo. Obviamente hay variantes, hay variables en los equipos, genéricos. Las diferencias siempre van de la mano, obviamente, del costo, o sea, cuanto más cosas puede hacer el escáner para que se entienda, más costoso es. Y y ahí está el análisis que tiene que hacer el técnico, ¿sí? O el profesional a la hora de equiparse, ¿sí? O equipar su taller para saber si vale la pena. Es decir, en el abanico de todos los instrumentales y equipos de diagnóstico que existen hoy en día, hacer un análisis de decir, bueno, ¿realmente me sirve invertir en este o en este o en este? Bueno, porque por ahí, no sé, te ofrecen un escáner genérico que tiene muchos protocolos de marcas, no sé, de vehículos asiáticos, y por ahí no es el volumen de los vehículos asiáticos, no es tu volumen del taller o del mercado de la cartera de cliente que vos tenés. Entonces, digamos, bueno, capaz que
invertí en eso y en realidad solamente puedo usarlo muy poco, y bueno, podría haber invertido lo mismo en otro que podría usarlo más para mi parque, o mi parque automotriz o mi cartera de clientes. Un poco también ese análisis es parte entonces del profesional, del técnico, ¿sí? De aquel que tiene que elegir qué equipamientos utilizar a la hora de hacer el proceso del diagnóstico. Si partimos de la base, entonces, de esos mapas de falla que estamos construyendo y que estamos aprendiendo a interpretar, digo, bueno, tengo un síntoma, tengo las posibles causas. ¿Cuál es el paso siguiente para hallar la solución definitiva? Bueno, de las posibles causas, como dijimos, determinar cuál es la real. Entonces, tengo que empezar a descartar. ¿Y cómo hago ese descarte? ¿Adivinando? No. Precisamente tengo que empezar a descartar verificando si cada una de esas posibles causas que están en el mapa que hice yo o en el mapa que está en el manual de servicio que estoy leyendo, si cada una de esas posibles causas realmente son o no. Entonces, ahí entra la parte efectiva del técnico, la parte activa, las mediciones, el control. Es decir, si yo puse, como pusimos en algunos ejemplos o vimos la semana pasada, yo puse, no sé, cuerpo de mariposa o revisar cuerpo de mariposa como una opción, después puse revisar o limpiar inyectores como otra opción, todo hablando de las mismas síntomas, ¿no? O puse sonda lambda, bueno, voy a tener que ir haciendo las mediciones y las comprobaciones que corresponden a cada uno para decir, bueno, a ver, voy a revisar los inyectores o la señal de inyectores, bueno, esto no es, esto anda bien, listo, lo descarto como posible causa. Ya voy achicando esa lista, ese es el proceso del diagnóstico, achicar la lista de posibles causas para acercar a la causa real y a partir de ahí encontrar la causa real, poder darle la solución. Para eso, entonces, para ese proceso de descartar las posibles causas, es que necesito la información técnica, necesito el equipamiento, ¿sí? Y necesito también poner en juego o poner en práctica, como decimos siempre, la experiencia, ¿no? Es decir, la experiencia, la práctica, el conocimiento, lo que uno aprendió mediante, no sé, cursos de capacitación, lo que uno aprendió mediante simplemente leer manuales o lo que uno aprendió durante una carrera como la que ustedes están estudiando, es decir, poner en juego todo el conocimiento. Por supuesto que si tengo más tiempo de práctica y experiencia en esos sistemas o en esas reparaciones que estoy haciendo, mejor todavía. Y poner en uso y darle buen uso al instrumental y a los equipos de diagnóstico necesarios, por lo menos los más básicos, ¿sí? Y para los más avanzados, bueno, tendré la posibilidad de, también con la experiencia y la práctica, ir de a poquito, ir largándose, ¿no? A decir, bueno, necesito un osciloscopio, sí, lo vas a necesitar, o sea, no pensar que, bueno, un osciloscopio básico o elemental, estoy invirtiendo dinero que no lo voy a recuperar, lo vas a necesitar, y una vez que uno le toma la mano al osciloscopio y digo el osciloscopio por decir un ejemplo, ¿no? Pero le toma la mano a ese equipamiento, realmente es donde más lo aprovecha, ¿no? Y le saca, como digo yo siempre, todo el jugo a esa inversión que uno hizo. Vamos a ver algunos de los instrumentales necesarios para ese proceso de diagnóstico, para determinar cuál de todas las posibles causas es la causa real, es decir, para empezar a hacer ese descarte, ¿no? Y es, como dije antes, son los equipos de diagnóstico automotriz o escáner automotriz, ¿sí? Para ver qué tan necesarios son, sobre todo hoy en día. Yo les decía antes, en sistemas más viejos, en sistemas de inyección, cuando aparecieron los sistemas de inyección, ni siquiera hacían falta para leer códigos de error, porque los códigos de error se levantaban por destello, parpadeaba la lamparita o el testigo en el tablero, ¿sí? Y uno decodificaba, los pulsos indicaban un número, decodificaba esos parpadeos y después iba a una lista, ¿sí? de códigos, iba a la lista de códigos OB2 que está en el manual o está hoy en día publicada, ¿no? Las normas OB2 publican los códigos de TC y me decía el código que yo había levantado, cuál era la falla que estaba grabada o lo que había detectado o autodetectado el sistema. Por supuesto, había
Simplemente hay que prestar atención a la hora de levantar el código para no equivocarse en los parpadeos o destellos, ¿no? Había distintas maneras. En algunos casos había que puentear la toma de lo que después fue la toma de diagnóstico. Bueno, en esa ficha había que hacer un puente para que la luz empiece a parpadear. En otros vehículos había que hacer un procedimiento, ¿sí? De poner el contacto, cerrar, esperar, entonces ahí empezaba a parpadear y contaba los pulsos. Es decir, había distintos métodos, pero digamos, no conectaba un equipo exterior al auto, sino que a través de un método manual en el vehículo levantaba, digamos, los códigos de TC a partir de destellos. Por supuesto, era el único procedimiento que tenía el autodiagnóstico electrónico. Con la aparición de los escáneres se incorporaron, de acuerdo a la norma, otros procesos de diagnóstico, ¿no? Es decir, en esos procesos de diagnóstico antiguos, como dije yo, por parpadeo levantaba códigos de TC, pero no podía leer, por ejemplo, parámetros en tiempo real. No podía leer el tiempo de inyección, las RPM, la temperatura, la presión, el flujo de aire, o sea, no, eso no podía leer. Tenía que ir a medir con el multímetro en el sensor, ir a la tabla del manual para ver si estaba dentro de los valores normales, en distintas condiciones. El manual me decía, bueno, acelerar en vacío a 1500 RPM, el sensor te tiene que medir tanto, o sea, era más una comprobación física en cada uno de los componentes, lo que llevaba, entre otras cosas, más tiempo y llevaba, entre otras cosas, tener más información a mano, porque para cada elemento que iba a medir y comprobar necesitaba una tabla de valores. Si bien, por otro lado, la ventaja era que no eran tantos elementos y sensores como son hoy en día, ¿no? Pero digamos que era un poco más riguroso desde el inicio el proceso del diagnóstico. Hoy en día no es que uno no tenga que ir a medir, por ejemplo, con el multímetro sobre un componente. Seguramente para terminar de definir si el problema es ese componente, después voy a ir a medirlo, pero previamente a eso ya utilizando un escáner, puedo leer parámetros en tiempo real, muchos sensores a la vez, en pantalla, puedo hacer pruebas de actuadores, es decir, un montón de cosas que un poquito vamos a ver en esta presentación para que veamos qué resume tener un escáner. Como dije antes, no es solamente tenerlo para enchufar, borrar la falla y que se apague la luz, ¿ok? O sea, hay un montón de aplicaciones y usos que muchas veces no se las tiene en cuenta, pero son muy útiles a la hora de contar con un equipo diagnóstico. Por supuesto, tenemos distintos tipos de escáner. Principalmente hablamos de equipos de diagnóstico en talleres multimarca, ¿no? O en talleres genéricos. Hablamos precisamente de escáner genéricos o multimarca, es decir, no estos escáneres homologados por una marca o monomarca que se dedican su software específicamente a una marca de vehículo en particular. Entonces tenemos como dos grupos, escáner lo que llamamos genéricos o multimarca y escáner monomarca, que son los homologados por cada uno de los fabricantes de autos, ¿no? Ese es el escáner que va a tener el concesionario, el servicio autorizado, el que paga la licencia, para tener, entre otras cosas, las herramientas especiales y los equipamientos específicos de la marca. Eh, ¿Varían las funciones? Sí, bueno, obviamente que teniendo un escáner homologado en esa marca voy a tener un poco más de funciones que si entro en esa misma modelo o en ese mismo auto con un escáner genérico, ¿no? Pero digamos que tener el genérico multimarca no me limita a hacer el diagnóstico. Es decir, lo básico y elemental que dice la norma, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos el año pasado de normas OBD, etcétera, etcétera? Sí, bueno, lo básico, elemental que dice la norma, lo voy a poder hacer con ese escáner genérico. Algunas funciones específicas de la marca o del fabricante requieren el uso específico de ese equipo homologado, para lo cual, como dije recién, uno tiene que pagar una licencia o ser taller autorizado o ser concesionario oficial, obviamente. También desde la parte, digamos, física, ¿no? De los componentes y demás, también hay hoy en día como dos grupos de escáner o equipos de diagnóstico, ¿no? Tenemos los escáner del tipo portátil y los escáner del tipo interfase. Es decir, los del tipo portátil, para que se entienda, es el equipo, es la interfase también con el mismo visor o pantalla o display incorporado. Y después tenemos los escáner que son la interfase física y necesito conectarlo a una computadora, sea de escritorio, o una notebook o una tablet incluso, ¿ok? Es decir,
La interfase realmente es el escáner. Después, el software puede estar incorporado en la interfase, incluso con pantalla y display, o sea, con los elementos de salida para que uno pueda ver en esa pantalla, o puede necesitar una computadora conectado a él. ¿Ok? Bien, se está por cortar la sesión, lo que hacemos es salir y volvemos a entrar. Dale, chicos. Dale, Dale, profe. profe, perfecto. Vale, profe.